no me hicieron ruido. Punto a favor. Exacto. Para evitar ello, lo regularizamos ahora. ¿Qué es lo que faltó trabajar? Toccolíticos y oxitóxicos, ¿ya? Que es parte en este caso de lo que es las patologías que se dan a nivel más que gineco, a nivel obstétrico, ¿ya? Tengo acá yo una paciente de 28 años, gestante de 32 semanas, que presenta contracciones uterinas regulares cada 10 minutos durante las últimas 4 horas. No refiere dolor intenso ni pérdida de líquido amniótico. Los movimientos fetales son normales y la paciente no presenta síntomas de cefalea, visión borrosa o dolor. Al examen físico, la paciente está afebril, presión arterial en 120/75, cardíaca en 80, sin signos de alarma. Latidos cardíacos fetales son normales, con una frecuencia cardíaca en 140 por minuto. El tacto vaginal reporta cuello uterino largo, cerrado y sin signos de trabajo de parto. La monitorización uterina confirma la presencia de contracción leve y regular. No se observan signos de infección ni de ruptura de membranas. Primero que nada, estamos hablando de una mujer que aparentemente no tiene factores de riesgo, que solamente es una gestante de 28 años con 32 semanas de gestación, que lamentablemente está teniendo ¿qué? Contracciones uterinas de 10 minutos cada 4 horas. Sin embargo, el tacto vaginal, ¿cómo está el bicho? No hay dinámica, no reporta aborramiento, no reporta dilatación, solamente te habla de dinámica uterina. No hay un desencadenante. ¿Por qué hablo de desencadenante? Porque te está diciendo que está afebril. A nivel de la presión arterial está normal, entonces tampoco es por un tema de presión que se le esté generando esta dinámica uterina. Porque te está hablando de pérdida de líquido, porque te está hablando acerca de la famosa ruptura prematura de membranas. Esta usuaria tampoco aparentemente no tiene ese factor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer con ella? Evaluar una dinámica uterina, hacerle un monitoreo, ¿no? Un monitoreo para ver el tema de las contracciones. Y estaríamos hablando de ¿qué? De una amenaza de trabajo pretérmino. ¿Por qué pretérmino? Porque tiene dinámica uterina teniendo ¿cuántas semanas? 32. ¿Ya? Ajá. Primera pregunta, ¿qué tipo de tocolítico está contraindicado en esta paciente y por qué? 2. ¿Qué opciones de tratamiento farmacológico son las más adecuadas para detener las contracciones en este contexto? 3. ¿Cuáles son las indicaciones para administrar corticoides en este paciente? 4. ¿Qué fármacos oxitóxicos se pueden usar solo en el posparto y por qué razón? ¿Qué fármacos oxitóxicos o tocolíticos se contraindican en hipotensión y cuáles en preeclampsia severa? Entonces, trabajemos nosotros desde el punto de vista de lo que es corticoides. Corticoides, ¿por qué me menciona el tema? Porque nos habla de lo que es la maduración pulmonar por la surfactante. ¿Y cuando un bebé tiene maduración pulmonar por la surfactante? ¿A partir de qué semana? 26, 30. 34. No lo olviden, ese es el punto de corte. Si les viniese este caso clínico en su examen respectivamente y les colocasen en este caso, aplica el uso de corticoides y en este caso, ¿cuál es el corticoide a emplear o por qué? Ustedes tendrían que catalogar. Si tiene 32 semanas, sí es necesario evaluar el uso de corticoides por el riesgo de maduración pulmonar. Por lo tanto, se debe evaluar el uso de un corticoide. Entre los corticoides que empleamos es la betametasona, de aplicación intramuscular a la gestante. Si la gestante, este caso clínico, en vez de 32 le ponemos 34 o 35 semanas, nos olvidamos del corticoide y no lo mencionamos. Entonces, leamos el caso clínico respectivamente y solamente la respuesta es dirigida. Ya. Entonces, ya respondida esa pregunta, vamos a trabajar nosotros oxitóxicos y lo que es tocolíticos. Hemos visto que hay una amplia gama de los mismos, es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Acá nosotros estamos hablando acerca de ¿qué? Del eje neuroendocrino, a nivel de lo que es la adenohipófisis, respectivamente, y lo que es la neurohipófisis. Por parte de la neurohipófisis tenemos la oxitocina y por parte de la adenohipófisis tenemos a lo que son las hormonas que se van a liberar por lo que son las gonadotropinas, que es FSH, LH, y también a nivel de las glándulas suprarrenales, lo que son las corticotropinas. ¿Por qué mencionamos a estas hormonas?
porque van a tener que ver con lo que es el trabajo de parto, por la presencia, en este caso, de prostaglandinas, oxitocinas en la placenta, que tiene que ver con la contractibilidad del útero, de igual forma, y las corticotropinas que llegan a la placenta respectivamente. Y esto que genera dinámica uterina, ¿ya? Acá nosotros vemos un esquema acerca del primer trimestre gestacional, segundo, tercero y el posparto, ¿no? Y el pico de las hormonas de manera correspondiente. La oxitocina comienza a elevarse a partir del tercer trimestre, porque es necesario ¿para qué? Para el desarrollo de lo que es el parto. Y a partir de que se da el parto comienza el descenso gradual de las mismas, tanto de progesterona, estradiol y oxitocina. Acá nosotros tenemos las hormonas que hemos mencionado, progesterona, estradiol, oxitocina, con sus componentes, su estructura química y los receptores en los cuales van a hacer efectos de igual forma, y en este caso la célula correspondientemente al miometrio, ¿no? Y el efecto que van a actuar en lo que son las mismas. Acá tenemos la célula miometrial, ¿ya? Tenemos acá la liberación de lo que es el óxido nítrico, los receptores adrenérgicos, beta, respectivamente, aquellos inhibidores de la COX, antagonistas de los receptores de la oxitocina, aquellos que van a bloquear el efecto de la oxitocina, y aquellos que te van a bloquear, en este caso, los canales de calcio. Tenemos 5 efectos, tenemos 5 mecanismos de acción, pero estos mecanismos de acción, ¿ante quién me están trabajando? Ante lo que es como tocolítico. ¿El tocolítico en qué sentido? Me están diciendo que mi útero está contraído, mi útero está con dinámica uterina antes de tiempo. Entonces, yo tengo que frenar esa dinámica uterina antes de tiempo, porque si tiene 32, 34, 35, si en este caso, si ese menor nace, ¿a dónde va a ir? Al incubador, exactamente. Entonces, para evitar que vaya incubador, yo tengo que emplear tocolíticos para tratar de controlar o parar esta dinámica uterina, siempre y cuando mi birth shock, o sea, mi evaluación cervical, no esté con trabajo respectivamente, porque si mi birth shock está con un 4, por ejemplo, la dilatación, yo lo que tengo que hacer es prepararme en este caso para lo que es el trabajo de parto, porque ya el canal cervical está generando cambios, ¿ya? Entonces, acá yo tengo los mecanismos de acción. ¿Quiénes van a trabajar a nivel de los receptores adrenérgicos beta? ¿Qué fármaco? Salbutamol. El salbutamol es un fármaco que también empleamos como tocolítico, pero ahí viene la pregunta, no de forma ideal, es alternativa. Y la primera pregunta del caso clínico fue, ¿cuál está contraindicado? ¿Ya? Pues idealmente no. Si ustedes revisan la guía de práctica clínica materno-perinatal, van a encontrarlo sí, pero no como primera opción. Luego nos habla de los bloqueadores de los canales de calcio. Ahí tenemos nosotros al sulfato de magnesio y a uno más. ¿Cuál es? Nifedipino. Nifedipino. El nifedipino es lo ideal, ¿ya? Y luego, de igual manera, tenemos a otros factores que son los antagonistas de los receptores de oxitocina, que ahora vamos a verlos, y aquellos que te van a inhibir lo que es la COX respectivamente. Ahí hablamos de la famosa indometacina. Dentro de los inhibidores COX, que te van a, en este caso, bloquear las prostaglandinas, hablamos de la indometacina como efecto tocolítico. Acá, en lo que es la mano derecha, nosotros vemos las etapas del trabajo de parto, ¿no? La etapa 1, que es la de dilatación, tenemos las contracciones uterinas de manera constante, ¿ya? La etapa 2, en la cual hablamos de la expulsión, de la salida del feto, y la etapa 3, el alumbramiento. Alumbramiento no se refiere a feto, sino a la placenta, que sale de la placenta, toda la placenta, ¿ya? En la dilatación hay 2 fases, la fase de inicio, que es las contracciones son espaciadas, y la fase activa, que las contracciones son continuas. Y aquí va a haber la presencia en la fase activa de borramiento cervical y dilatación cervical. Ahora, hablemos en este caso de hemorragias postpartos. Hasta acá nosotros hemos hablado de ¿qué? Tocolíticos, ¿ya? Y estos tocolíticos van a actuar en esta etapa 1. Dilatación. Especialmente ¿en qué fase? En la fase latente, en la fase de inicio, ¿ya? Podemos incluso ver el tema de fase activa si estamos hablando de una dilatación inicial 1 o 2.
pero de preferencia en la fase de inicio latente, porque si está en expulsión, vamos a hablar de autopolítico, ya completó 9, 10 y ya está, lo único que queda es esperar que salga, hacer protocolo, ver incubadora y manejar, ¿no? No queda mucho por trabajar ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hemorragias postpartos. La hemorragia postparto, ¿qué ocurre con el útero? En el tocolítico, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el parto prematuro? En la amenaza de trabajo de parto. El útero está en este caso contraído. ¿Y qué es lo que yo quiero generar? Relajarlo. Relajarlo, ¿para qué? Para que pare esa contracción. En hemorragia postparto, ¿qué ocurre con mi útero? ¿Contraído o relajado? Está relajado. Súper relajado, ¿no? Está súper relajado, está súper blando, lo que nosotros lo conocemos como atonía uterina. Entonces, si está muy blando, ¿qué ocurre? Va a sangrar. Entonces, yo necesito más bien lo contrario, algo que lo ponga contrario, que lo ponga duro. ¿Qué patologías me generan hemorragia postparto? Empecemos con las del trauma de canal de parto. Las de trauma de canal de parto hablamos nosotros de rupturas, en este caso, o desgarros del canal de parto, rupturas uterinas e inversiones, en este caso, del útero, ¿ya? Acá yo tengo que trabajar de manera, por ejemplo, si yo hablo de canal de parto, desgarro, ¿será válido usar oxitocina? No, ¿por qué? ¿De dónde está viendo el sangrado? De canal vaginal, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer más bien es dónde está desgarrado y enfrentar los puntos. Eso también es importante, ¿no? El tema del criterio. Si yo hablo de ruptura, en este caso uterina o inversión uterina, ¿solo será oxitocina? No, porque el útero está en este caso roto, ¿ya? O está invertido. La oxitocina tendrá cierto efecto, pero no va a solucionar el problema. Ahí yo lo que tengo que entrar, además de la oxitocina, equipo quirúrgico. Tengo que usar mi equipo quirúrgico, si no voy a continuar con el sangrado. Eso es en relación a trauma. Factores en relación a la trombina, hemorragia postparto. Aquí yo hablo de alteraciones en la coagulación. Las alteraciones en la coagulación en la cual se afecte la trombina pueden ser de dos tipos: adquiridas por una patología o congénitas. Yo nací con un problema genético y por lo tanto tengo limitaciones en relación a mi factor de coagulación. Ahí hablo de von Willebrand y de hemofilia tipo A. Netamente, o sea, es un usuario que tiene esta condición de base y ante este pero ¿qué ocurre en adquiridas? Adquiridas tener en adquirida preeclampsia, que es en la famosa presión arterial alta, me va a generar una inflamación y una alteración a nivel de lo que es el endotelio y los factores de coagulación. Síndrome de Hell. ¿Qué es el síndrome de Hell? Es con doble L, así que no es el gel clásico de ayuda, con doble L. Plaquetopenia, aumento de lo que son las enzimas hepáticas y hemólisis. Si a ustedes les viene un caso clínico en el cual les indican que el examen de laboratorio, reporte de hemólisis, aumento de las transaminasas y plaquetopenia, están ante un caso de síndrome de Hell. ¿Y qué factor de riesgo tienen que tener cuidado? Que no termine en una hemorragia postparto. ¿Qué otra patología representa alteraciones de la coagulación de la trombina, además de preeclampsia y Hell? La coagulación intravascular diseminada, ¿ya? La sepsis, las embolias de líquido amniótico respectivamente y las placentas abruptas, ¿ya? Ahora, a nivel del tejido también yo puedo tener hemorragias por retención propiamente de tejido. Dentro de esta retención de tejido, si el útero está lleno de coágulos por dentro, va a continuar sangrando. Entonces yo tengo que ver la forma de evacuarlo, ¿no? De eliminar ello. Y en relación a la placenta, acretismo placentario. Ahora, en relación al tono del útero, o bien tengo una hipotonía o bien tengo una atonía uterina, ¿ya? ¿Qué es lo que y por qué problema lo voy a tener? Tengo si mi útero se engrandece mucho, me va a generar una atonía. ¿Y qué patologías me llevan a que mi útero crezca bastante o se distienda? No crezca, no. Se distiende, partos gemelares, tener en cuenta ello, por eso de preferencia se trabaja con cesáreas selectivas, macrosomias fetales, cuando en este caso pesa mayor a ¿cuánto? 4 kilos. Una distensión total del útero, tengo que tener en cuenta, cuidado con la hemorragia
tener a la mano la oxitocina, y hidroamnios, ¿no? Patologías en relación al líquido amniótico que también genera un aumento del líquido amniótico, hace que mi útero se distienda, ¿ya? Estas tres patologías tienen que ver con la sobredistensión ¿de quién? Del útero. Agotamiento muscular. El útero también se agota, se cansa cuando los trabajos de parto son prolongados, ¿no? Cuando duran, en este caso, horas de horas, o sea, ya prácticamente el útero queda debilitado, ¿no? Multipariedad, si son en este caso, multipariedad lo definimos a partir de 4, ¿no? A partir de 4 niños. Y otro tipo de patologías que me afecta el tono, ¿cuál es? La escorioamnionitis. Aquí hace referencia a ello infecciones. Infecciones, en este caso, de cavidad uterina, placenta. Y eso se va a deber a la presencia de ruptura prematura de membranas, ¿no? Si se rompen las membranas, se elimina el líquido, hay una puerta de ingreso para lo que es el tema de gérmenes. ¿Ya? Entonces, esas son las causas, etiologías en relación a hemorragias postpartos. ¿Cómo definimos una hemorragia obstétrica? Cuando hay una pérdida sanguínea mayor a 500 en un parto eutóxico y mayor a 1000 en una cesárea. O también cuando hay una baja del hematocrito mayor al 10%, o cuando hay cambios en la presión propiamente arterial o pérdidas mayores a 150 milímetros minutos. Yo voy a tener en este caso inestabilidad. Dentro de mis hemorragias postpartos, acá está la guía de práctica clínica. ¿Qué es lo que yo debo de usar como primera línea de acción? Oxitocina. Y acá nos cataloga como un tema de tratamiento respectivamente y también como prevención. ¿En quién en este caso está contraindicado? En pacientes que tengan hipotensión. Por eso decía, si mi paciente es hipotensa, esa era la última pregunta del caso clínico, ¿no? La pregunta 5. Si mi paciente es hipotensa, no debo de usar oxitocina. ¿En cuál es su mecanismo de acción de la oxitocina? Estimular lo que es la contractibilidad de miometrio. Al estimularlo, disminuye el flujo y el volumen de sangre, ¿ya? Fármacos de segunda línea. Tenemos el carbanoprox, que es un análogo de la prostaglandina F2, la metil-ergometrina, respectivamente, y el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. El carboprox, que es análogo de la prostaglandina F2, fármaco de segunda línea, para lo que es el tratamiento de hemorragias postparto. También, ¿de qué trata? De contraer el útero, activa en los receptores de oxitocina y causa vasoconstricción. Efectos adversos, náuseas, diarreas y vómitos, ¿ya? Dentro de lo que es la metilergometrina, nosotros tenemos de igual manera, ¿cuál es su mecanismo de acción? Producir vasoconstricción, ¿ya? Producir vasoconstricción y contractura, en este caso, de lo que es la musculatura uterina. Dentro de los efectos adversos, de igual forma, náuseas, vómitos, bajas de presión arterial. ¿Y dónde está contraindicado? En pacientes con desórdenes hipertensivos. Pacientes con desórdenes hipertensivos no tienen que usar metilergometrina. La pregunta 5 era, ¿qué no usaba en hipotensión? Oxitocina. ¿Qué no usó en preeclampsia? Metilergometrina. Si viene esa pregunta, ya sabemos cuál es nuestra respuesta. En el caso de carboprox, ¿dónde no debo de usarlo? En pacientes con asma, fallas renales, fallas hepáticas respectivamente y cardíacas. Y el misoprostol, de igual forma, esta es de presentación más que nada local a través de óvulos y nos ayuda para lo que es la maduración cervical. Eso sí hay que tener en cuenta, maduración cervical. ¿Qué es lo que genera? De igual forma, ¿no? Contracciones uterinas. Y tenemos que tener en cuenta con el misoprostol, ¿en quién no darlos? En pacientes con enfermedad cardiovascular. Dentro de los efectos adversos seguimos con las náuseas, con los vómitos y las diarreas, enrojecimiento de igual forma te genera el misoprostol y calor, ¿ya? Aparentemente es una fiebre, pero realmente no hay una fiebre respectiva, ¿no? Hay una hipertermia más bien y enrojecimiento de los usuarios que usan este misoprostol. Entonces ahí tengo 4 fármacos para lo que es el manejo de hemorragia postparto, ¿ya? Ya. De igual forma, aquí está la oxitocina, que ya lo hemos visto, dónde está contraindicado hipotensión y pacientes con inestabilidad hemodinámica. De igual forma, lo que es el carbanoprox, la metilergometrina, donde no debo de emplearlo pacientes con preeclampsia, pacientes con problemas de hipertensión o hipertensiones crónicas, ¿ya? Porfirias, isquemias miocárdicas.
Bien. Carbanoprox, lo habíamos visto en pacientes con insuficiencia hepática, cardíaca, renal y pacientes con asma. Y en el caso de misoprostol, más que nada, pacientes con falla cardíaca. Eso ya está, ya lo hemos visto. ¿Cuántos fármacos deben de aprender de hemorragia postparto? Oxitocina de primera línea, metilergometrina, carbanoprox y misoprostol. Misoprostol y oxitocina van de la mano siempre y cuando el bichor lo requiere. No solamente por dinámica uterina, sino también para activar trabajo a nivel de canal cervical. Muy bien, acá nos hablan de lo que son las guías de práctica clínica y acá tenemos a los famosos tocolíticos, ¿ya? Dentro de los tocolíticos había uno que era solamente antagonista del receptor de la oxitocina. ¿Cuál era ese fármaco? Atosiban, exactamente. Atosiban o nifedipino son los de preferencia que deberían de usarse como tocolíticos, ¿ya? Y acá nos habla específicamente de estos dos fármacos, excepto ¿quién? Los beta-2 agonistas. Por eso en el caso clínico que se les ha presentado, la primera opción, ¿cuál no deberían de usar? Beta-2 agonistas. Solamente en caso sea lo único que usted. Dentro de tocolíticos, ¿a quienes estaban? Atoxiban, sulfato de magnesio, nifedipino, ¿quién más? Indometacina. Acá está. Inhibidores de la ciclooxigenasa, la indometacina, ¿ya? Nos catalogan que la indometacina es nuestra primera línea de uso siempre y cuando la gestante tenga menor de 32 semanas. Su mecanismo de acción es disminuir la producción de prostaglandinas. Los efectos más que nada son secundarios a nivel de la mamá, disfunción de las plaquetas, náuseas, reflujo gastroesofágico. A nivel neonatal, que era lo que te producía la indometacina, el cierre del ductus arterioso. Por eso es que es recomendable, nos catalogan acá, usarlo en menor de 32 semanas de preferencia, ¿ya? A nivel del mayor a 32 semanas, si es que nosotros empleamos indometacinas, vamos a generar mayor efecto secundario, ¿dónde? En el feto. Enterocolitis necrotizante, hemorragias intraventriculares, broncodisplasias. Indometacina de uso como tocolítico de preferente de gestantes menores de 32 semanas. Riesgos fetales a partir de las 32 semanas. Muy bien. Luego tenemos a los bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Esos bloqueadores de canales de calcio que te van a permitir la relajación del miometrio, ya son de primera línea en mujeres de edad gestacional de 32 a 35, ¿ya? De 32 a 35, y acá tenemos como representante ¿quién? Al nifedipino. Pero tener cuidado, ¿en qué sentido? En el caso propiamente en relación a las presiones arteriales. Por eso nos pone que el nifedipino no puede usarse concomitantemente con el sulfato de magnesio, porque ambos te van a acentuar el tema de la presión arterial. Acá te lo pone, ¿no? Contraindicaciones. Primera contraindicación, el tema de alergia. Segunda, hipotensión, ¿ya? Por eso tener en cuenta ello con lo que es nifedipino más la unión de sulfato de magnesio por el riesgo de hipotensión. Luego tenemos antagonistas de los receptores de oxitocina. Dentro de estos antagonistas de receptores de oxitocina tenemos el atoxiban. Este es un antagonista bloqueador, en este caso selectivo, de la oxitocina. ¿A partir de cuándo puede usarlo? A partir de la semana 28. Es el fármaco de segunda línea. Entonces, como primera línea aquí tengo nifedipino. Como segunda línea, atoxiban. Y se pueden usar ambos a partir de qué semana? 28. ¿Y en qué pacientes? Es mis pacientes de primera línea. El nifedipino no puedo usarlo en mujeres con patología cardíaca. Porque recordar que el nifedipino corresponde a qué grupo farmacológico? Calcioantagonistas. Calcioantagonistas y tiene efectos a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué te pone abajo en rojito? Primera línea en pacientes cardiópatas. Todo tiene, como se dice, una lógica, ¿no?
Ajá, entonces ahí aplico mi lógica. Si mi gestante es cardiópata, ajá, ahí invierto. Mi segundo ya no es segundo, pasa a ser primero. El atoxibam, primera pacientes cardiópatas y diabéticos, respectivamente. Muy bien. Dentro de lo que son efectos adversos maternos, solamente hipersensibilidad en la zona de aplicación, y a nivel fetal, de igual forma no se ha identificado, ¿no? No se ha identificado efectos, no hay tema de contraindicación. Muy bien. Y luego tenemos a los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Estos agonistas receptores beta-adrenérgicos, ¿ya? Aquí nosotros tenemos a lo que es salbutamol, pero acá te catalogan otro representante, fenoterol, ¿ya? Ya no lo empleamos, ya está en desuso. Y la terbutalina, ¿ya? La terbutalina. ¿Qué dice acá en rojito? Actualmente se desaconseja su uso por efectos de muerte maternas reportadas, ¿ya? Por eso vuelvo a... Es que es un tema de riesgo. ¿Por qué? Porque los receptores beta, ¿dónde se mueven? En todo el cuerpo, exacto, corazón, pero en todo el cuerpo. Entonces, y más aún si lo vamos a emplear en una gestante como un tocolítico. El efecto, queramos o no queramos, va a ser sistémico. Por eso te está catalogando como tratamiento alternativo. Ya, si no tienes nifedipina, no tienes atoxibam, ¿qué más? No tienes sulfato de magnesio, no tienes indometacina, no te queda más que usar cualquiera de estos tres beta, terbutalina, fenoterol, salbutamol. Hay que tener en cuenta esos detalles. Se desaconseja su uso, ¿ya? Por el tema de reportes. ¿Qué efectos adversos produce en la madre? Acá lo vemos, ¿no? Taquicardia por el efecto a niveles de los receptores cardíacos beta, vasodilatación periférica, hipotensión, temblores, arritmias, ¿ya? Incluso hasta muerte. Y en el caso de lo que es el feto, taquicardia fetal e hipoglicemia. ¿Eso también? ¿Una hipoglicemia puede generar muerte en el feto? Sí, una taquicardia igual. Por eso el tocolítico, ¿qué va de la mano con el uso de tocolítico? ¿Qué les dije que teníamos que hacer con esa gestante en el caso clínico? Monitoreo fetal. En gestación te colocan, es un examen en el cual te colocan acá 2 sensores a las gestantes. Y acá hay un equipo que, así como el electro te lee el corazón, este sensor te lee los latidos del menor y la contracción uterina. No podemos emplear un manejo topolítico si yo no hago monitoreo materno-fetal, porque estoy poniendo en riesgo a 2 seres. Si yo voy a emplear sea indometacina, toxibam, nifedipino, lo que desee usar, tengo que hacer monitoreo materno-fetal de dinámico uterino. No puedo usarlo solo, porque yo no puedo saber cómo está la frecuencia cardíaca de ese menor. No puedo saber si realmente ya ese útero se relajó o no. Eso me lo indica mi equipo de parámetros. Si mi equipo de parámetros me dice que todo está bien, continúo con la misma dosis y medicación. Si mi equipo de manejo me reporta problemas, tengo que ver o suspender o ver otra alternativa de tratamiento. Entre ellas, generar ya lo que es el parto respectivo, ¿ya? Entonces, sí, en obstetricia tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Doctora, una consulta. Y en el caso de que la mujer, aunque le hayamos puesto eso, ya sufre una crisis y muerte, ¿cuánto sería el tiempo estimado para la extracción del bebé en una cesárea? En el caso de lo que se ve el tema del fallecimiento de materno, tiene que ser inmediato. Porque al haber propiamente un fallecimiento de parte de la mamá, los aportes en este caso disminuyen, porque ya no hay un bombeo. Entonces, si nosotros no generamos el tema de lo que es una cesárea estimulada, generamos lamentablemente la complicación o el término también del producto. Entonces, sí, eso es, normalmente lo que hacen es, son cesáreas directas. Ahí no aplican el tema de anestésicos. Como interna, tuve la oportunidad de ver un caso así. Era una gestante de 30 semanas y literal el feto era del tamaño de una mano. Era una cosita así súper pequeña. Cuando lo sacó el neonatólogo, fue frente a incubadora. Fue un caso de muerte cerebral. Que vino de Puente Piedra, se le trajo bombeando, llegó al hospital. En este caso es el hospital Baiza. Se hizo todo lo posible por la mamá, pero no se pudo. No se pudo hacer más por la mamá. Y en ese momento, cuando se vio el tema de lo que dice la mamá, porque quedó con muerte cerebral, neonatología, hicieron la incisión.
El bebé en este caso sí sobrevivió, se le hizo el seguimiento. Claro que hubo un tema de monitoreo, entre otros, ¿no? Porque es un tema bastante pesado en relación al mismo estrés que vivió por el tema de la enfermedad que la mamá tenía. Y fue, o sea, ahí, por ejemplo, estos fármacos, ahí lo importante es sacar al bebé, bueno, al feto, porque ya la señora tenía una condición. Entonces lo sacan, lo colocan en incubadora y hacen el seguimiento respectivo. Pero sí son casitos pesados. Entonces, por eso es muy importante conocer esto, conocer estos medicamentos y trabajar lo que es el monitoreo. Porque ustedes como internos, cuando hagan el internado en ginecobstetricia, van a, en este caso, parte de lo que son las funciones es estar atentos en este monitoreo. Y por eso mi recomendación siempre es que como cuando uno es interno, la responsabilidad, tienen ustedes responsabilidad, pero hay responsabilidades que son muy mayores. Y eso tiene que ir de la mano con el tema de residencia. No les corresponde netamente hacer un monitoreo a ustedes porque ustedes están en proceso de formación. Porque también ha pasado que se pidió el tema que se realice el tema de un monitoreo, se manejó mal y el bebé se y no porque es leer un monitor, así como ustedes tienen que leer un EKG, y imagínense leer un monitoreo de dinámica uterina y latidos cardíacos fetales. Si no sabemos ello, no vamos a poder saber hacer un reporte. Entonces, y es ahí donde viene esta dificultad, ¿no? Por eso es importante estar muy atentos para evitar complicaciones. Entonces, ahí nosotros tenemos a estos fármacos, beta-2 agonistas, terbutalina, fenoterol, ya sabemos que son los menos aconsejados, y en quienes está contraindicado. No deberíamos de darlo en pacientes, obviamente, con taquicardia, ¿no? Que tengan taquicardias, en este caso las gestantes, porque le voy a dar un beta-2. Lo único que voy a hacer es acentuar más su arritmia. Pacientes con hipertiroidismo. ¿Por qué con hipertiroidismo? Porque el hipertiroidismo exacto me genera también taquicardias. Pacientes con diabetes mellitus o hemorragias vacías, ¿ya? Bloqueadores de calcio es mi primera línea de acción. Sulfato de magnesio, que acá también lo vemos, y la indometacina. Sulfato de magnesio y nifedipino, en teoría, no debería de mezclarnos, por el tema, en este caso, de la hipotensión propiamente, y en el caso del sulfato de magnesio, además de la hipotensión, tengo que evaluar también reflejos. Por eso, cuando yo aplico sulfato de magnesio, sea por preeclampsia o sea, en este caso, por tocolítico, yo tengo que evaluar reflejos maternos para no llegar al caso de ¿qué? De hiporreflexia, ¿ya? Entonces eso tengo que tener en cuenta. Bien, nuevamente acá. Ya lo hemos visto. 5 fármacos. Inhibidores de indometacina. Y la indometacina lo usábamos de preferencia a partir de ¿qué semana? ¿Qué nos decía? Menores de 32 semanas, ¿ya? Menores de 32 semanas, mientras que la Toxivan era a partir de 28 semanas. Acá cerramos con quién? Con nuestra escala Virchow. Nuestra escala Virchow, en este caso, justamente nos ayuda para hablar de madurez cervical, ¿ya? ¿Qué parámetros se evalúa? Dilatación cervical, borramiento, altura de presentación, constancia de lo que es el cuello uterino, posición del cuello uterino. Estos parámetros, cuando ustedes realicen su internado, lo van a ver. Lo pueden aprender ahora de manera teórica, pero ¿cuándo lo van a aprender de manera aplicativa? Cuando realicen la evaluación ginecológica, ¿no? El famoso tacto vaginal, y vamos a poder determinar estos parámetros. ¿Para qué me sirve? Para ello. Esto sí es motivo de examen. Por ejemplo, si a ustedes se les pregunta si la usuaria gestante cursa con un Virchow mayor o igual a 7, ¿qué tipo de fármaco debemos emplear? ¿Qué nos dice? Solamente oxitocina. ¿Por qué? Porque propiamente está con una dilatación mayor a 4, un borramiento mayor a 6. Solamente tengo que continuar oxitocina. ¿Ya? ¿Para qué? Para que continúe el trabajo de parto. Entonces estoy ante un caso de ¿qué? De inducción. El cervix está favorable, lo único que necesito hacer es inducir con oxitocina. Eso lo tengo que tener en cuenta en embarazos prolongados. ¿Cuáles son los embarazos prolongados? Mayores a 40 semanas. Así como en prematuro quiere salir antes, en el prolongado no quiere salir, y tampoco es bueno que esté tanto tiempo dentro, ¿no? Porque la placenta también ya no está en la condición de tolerar y puede generarme riesgos, en este caso al feto.
Por eso siempre he considerado que obstetricia es mucha, mucha responsabilidad, ¿no? Y mis respetos totales a los que se encargan de esa área. Porque sí, es bastante exigente el nivel de atención que se requiere. Entonces, acá en este caso, yo necesito, si tengo un bicho mayor a 7, ya no tengo que madurar el cervix, está totalmente madurado. Yo lo que necesito es trabajar con la oxitocina. ¿Para qué? Para que la contracción uterina vaya de la mano con ese avance cervical. Pero, ¿qué ocurre en los bichos de 4 a 6 o menos de 3? ¿Ya? El cervix no está maduro, está desfavorable. Eso es motivo también de pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Madurar. ¿Y con quién? Misoprostol. Si usted tiene una gestante que cursa con bicho menor a 3, ¿cuál es la recomendación en relación al presente caso? ¿Cuál sería? Misoprostol para maduración cervical. Porque el misoprostol tiene efecto ¿a qué tipo? Local. Dilatación, hablamos que en este caso el cuello uterino se dilata para la salida, en este caso, del producto. Mientras que borramiento significa que el cuello propiamente se va a estirar, se elonga para que pueda generar la salida del mismo. Entonces, acá lo importante es conocer ello. ¿Cuándo uso oxitocina? Cuando mi bicho es mayor a 7 solamente para inducción. Mi cervix está favorable. ¿Cuándo uso misoprostol? Para maduración. Cuando mi cervix es no favorable o mi bicho es menor de 3 o está en escala de 4 a 6. ¿Ya? Esto, como les dije, igual el otro grupo, sí es motivo de aplicación. Porque yo sí necesito manejar cuándo usar miso y cuándo usar oxitocina. Y acá está el mismo caso clínico, tienen que resolver las preguntas que ya las hemos manejado, ya las hemos resuelto ahora. ¿Cuál es el oxitotóxico que puedo usar solo durante el postparto y por qué razón? Oxitóxico. Oxitocina. Te dice en el postparto. ¿Cuál sería? Teniendo en cuenta las 3 fases del trabajo de parto. La fase de hidratación, la fase de la expulsión y la fase del alumbramiento. Ahí ya les dije la respuesta. ¿Qué fármaco citotóxico solo lo usaríamos en el postparto? Porque acá, si yo le pongo citotóxico desde un inicio, voy a generarle totalmente mayor acentuación de la contractibilidad uterina. ¿Dónde lo usaría? Vamos, está en las 3 fases que les acabo de decir. Alumbramiento, expulsión o dilatación. Alumbramiento. No lo duden. Alumbramiento, porque si ya lo utilizaría la oxitocina en el trabajo, en este caso de parto, específicamente postparto, en lo que es la fase de alumbramiento. Por eso cuando ustedes hagan su rotación en obstetricia van a escuchar que una vez que sale lo que es en este caso el feto, ¿qué le dicen? Ponle oxitocina. Y de ahí está unos minutos, jalan y sale. Se terminó. Lo emplean como parte propiamente del protocolo en una dosis específica nada más para la salida del niño. No lo estoy empleando como un tema de contractibilidad uterina, sino para ayudarme, en este caso, a lo que es el alumbramiento de la placenta. Muy bien, ya está. En este caso, el fármaco más adecuado para ella, ¿cuál sería? El nifedipino, que su mecanismo de acción es bloquear los canales de calcio a nivel de las células, en este caso, miometriales. O el otro, ¿cuál sería? El atoxibam, ¿no es así? Mi segunda alternativa. Especialmente si fuera, ¿qué? Cardiopata. Muy bien. Ahora, mi segundo caso clínico, que eso sí va en su portafolio. El primero ya lo hemos resuelto. El segundo caso clínico que va en el portafolio es paciente de 29 años, primigesta, tiene 40 semanas de gestación, ingresa para inducción de trabajo de parto debido a que está post-término, hemos visto lo opuesto. Al ingreso se realiza la evaluación de bicho en la cual se tiene un puntaje de 6, ¿ya? Dilatación cervical 2, borramiento 50, estación -2, consistencia media, posición intermedia. Todas estas características del cuello. Se decide iniciar inducción con oxitocina. ¿Está correcto o no? No, sería misoprostol. No, porque es oxitocina ¿con qué? Mayor a 7. Mayor a 7. ¿Qué le falta acá? Misoprostol. Misoprostol, exacto. Teóricamente, y es cierto, es lo que acabamos de revisar. Se decide iniciar inducción con oxitocina intravenosa. ¿Por qué quieren actuar con oxitocina? Porque tiene 40 semanas. ¿Y han hablado algo de las contracciones? No. No. Entonces, ¿qué es lo que quedará? ¿Por qué quieren usarlo? Porque quieren generar contractibilidad.
Muy bien, para estimular y justo contracciones uterinas. El trabajo de parto progresa adecuadamente y la paciente da luz a un neonato vivo y sano de 3,200 por vía vaginal. El alumbramiento es espontáneo y completo con la expulsión de la placenta en su totalidad. Sin embargo, a los 10 minutos postpartos, la paciente comienza a tener sangrado abundante acompañado de signos de hipovolemia como taquicardia 110 por minuto y presión arterial 90-60. Estamos en rangos de hipotensión. Al examen físico se observa un útero blando y mal contraído. ¿Y a qué caso clínico es situación diagnóstica? Atonía uterina. Pero, ¿ustedes creen que haya influido en algo usar la oxitocina de manera inadecuada? Sí. Por prolongar el trabajo de partos prolongados o generarle el tema de un trabajo adicional a este útero que estaba tranquilo, ¿no? Pero puede ser. Entonces estamos ante un caso de atonía uterina y está sangrando tanto que está hipotensa. Porque por el producto no, está con 3,200, ¿no? Ha salido toda la placenta, no es que algo se haya quedado retenido, no te está hablando de que haya rupturas a nivel de canal cervical, tampoco te está hablando de sepsis, tampoco te está hablando de preeclampsias o alguna otra enfermedad terciaria. ¿Qué fármaco oxitóxico podría estar contraindicado en esta paciente? Porque, ¿cuál está contraindicado? Oxitocina. La oxitocina, exacto, por el riesgo en este caso de que le va a acentuar más la hipotensión. ¿Cuáles son las medidas inmediatas ante este cuadro de hemorragia postparto? ¿Con qué fármaco nos quedaba? Nuestra segunda línea, ¿no? El Carbanoprox, ¿y qué más? La metilergometrina. Ya, muy bien. Ahí entraron nuestros fármacos de segunda línea. ¿Y qué más? Hidratar. Necesito volumen. Urgente, necesito volumen para aportar esas pérdidas obligatoriamente. ¿Qué otros fármacos uterotónicos se deben evitar en pacientes con asma? Te hablaba de asma, pacientes con falla hepática, cardíaca y renal. ¿Cuál era el fármaco uterotónico que no debe de emplearse en asma, hepático, renal y cardíaco? Carbanoprox. Muy bien. Y en el caso, ¿qué fármaco uterotónico se usa preferentemente en hipovolemia y por qué? Ahí era la metilergometrina. Por eso, muy bien. Porque te afectaba también la presión arterial, pero en este caso a favor. Y por eso no podías emplearlo en hipertensivos. Y mencionen los targets propiamente de cada uno de estos medicamentos. ¿Qué fármacos hemos hablado? Carbanoprox, oxitocina y metilergometrina. Del cloruro no me van a hablar porque es solamente para hidratar, nada más. Listo, entonces ahí tenemos en este caso un casito y el segundo casito que es paciente de 30 años, gestante de 35 semanas, acude al servicio de emergencias, cefalea, visión borrosa, dolor epigastrio de inicio súbito, edemas hace 2 semanas, presión arterial en 180-120, reflejos osteotetinosos exaltados, oliguria, laboratorio, proteínas 4 gramos 24 horas, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Impresión diagnóstica, vamos. Exacto, muy bien. Síndrome. Cualquiera de estos 3 casitos los acomodamos y lo preguntamos de forma dirigida, como mencionaste, para una línea de respuesta. Una línea con 3 o 2 palabras, nada más. Una línea con 3 o 2 palabras. Es síndrome de Hell. Es preeclampsia, ¿qué tipo? Síndrome de Hell. Tiene la elevación de enzimas hepáticas, tiene la trombocitopenia. No nos habla bien de la hemólisis, pero bueno. ¿Qué tocolítico está contraindicado en este paciente? ¿Cuál sería el manejo farmacológico? Tiene 35 semanas. ¿Cuál sería el manejo farmacológico de elección en este caso para inducir el parto si fuera necesario? Por eso, ¿qué es lo que ocurre con la preeclampsia? Normalmente lo que queremos por seguridad es que nazca, en serio. Porque como que mientras más está adentro, la mamá puede tener complicaciones, ¿no? Hace eclampsia y es todo un problema. ¿Qué fármaco emplearíamos para inducir el trabajo de parto? De los que conocemos, oxitocina, metilergometrina le daríamos? No, porque habíamos dicho que no. Tendríamos a Carbanoprox
misoprolol o oxitocina. Sina. Cualquiera en este caso, y de preferencia ¿cuál? La oxitocina, ¿no es así? Para inducir trabajo de parto. ¿Y oxitocina sola? No, ¿con quién? Con misoprostol, dependiendo de qué el misoprostol, de la evaluación del canal cervical, si es que está maduro o no está maduro, porque tiene 35 semanas, probablemente no esté maduro, ¿por qué? Porque no me está reportando dinámica uterina. Entonces tenga que emplear misoprostol de forma local y oxitocina de forma sistémica. Tengo que tener en cuenta ello. Y termine en una cesárea. ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta para la administración de sulfato de magnesio? ¿Qué tocolítico está contraindicado en este paciente? No, metiliergometrina es oxidotóxico. Ahí tendríamos anifedipino, indometacina y más. Atosiban, y más. nifedipino, sulfato de magnesio, Sulfato de magnesio. ¿Cuál está contraindicado en este paciente? Indo. Y los receptores beta también. Entonces, acá el que estaría contraindicado es lo de los receptores beta, los de terbulina o fenoterol o salbutamol, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál sería el indicado? Podríamos emplear nosotros lo que es el atoxibam, ¿ya? O nifedipino. ¿Y cuál otro más estaría contraindicado además de los beta? Nos está hablando que los reflejos osteoteninosos están exaltados, ¿no? Nifedipino. Sulfato de magnesio. ¿Qué consideraciones debo de tener en cuenta para la administración de sulfato de magnesio? La presión y los reflejos. Y en el caso del usuario está con reflejos exaltados, ¿ya? Entonces ahí revisamos la guía práctica clínica de preeclampsia. Tienen 2 casos clínicos para lo que es el folder y en el caso de antibióticos 3. Con eso hemos completado. Una consulta, doctora. En el caso de la mujer que indica preeclampsia, ¿existiría una interacción medicamentosa si le administro alfametildopa? No, está bien. Alfametildopa y después controlando la presión arterial en forma central. Está muy bien. El alfametildopa, respectivamente, la oxitocina, lo que es el misoprolol correspondiente, porque lo que yo quiero es inducir un cierre de un trabajo de parto. Pero ahora al alfametildopa yo le puedo también agregar un tocolítico respectivamente si este usuario tiene una micoterina. ¿Ya? Así que sí es válido. Bien, estudiantes, hemos completado. Doctora, ¿le puede pasar?